Y estuvimos hablando con la ministra de Salud. Seguimos, o sea, el tema del COVID sigue siendo el tema para muchos, aunque ya tenemos ganas de Ujú. olvidarnos, pero bueno, el tema del uso del barbijo, algunas provincias ya, digamos, dicen que ya no es necesario, no es obligatorio, pero por otro lado también estamos viendo qué es lo que pasa en China, que es donde se originó el COVID, que recordemos que cuando arrancaron ellos en diciembre, nosotros lo veíamos como algo sumamente lejano, que no nos iba a Mm. afectar, que O sea, estábamos lo muy veíamos en bien. los títulos internacionales, pero no le prestábamos mucha No atención. nos afectaba y dijimos, Ujú. esto acá no va a llegar. Hoy tenemos a una corresponsal, digamos, yo le voy a decir Isabel, vos le vas a decir el nombre, o sea, ella nos Ah, me dijo el mandas al nombre. More a mí. Vos decir el nombre porque es complicado, pero además le Ujú. súper agradecemos porque en este momento ella está en Pekín y la verdad que el horario es bastante complicado, así que muy buenos días Isabel y gracias por estar hoy en Mañanas Compartidas. Hola Angie, muy buenas y a todo el equipo de Mañanas Compartidas. Muchas gracias. Gracias por estar, gracias Y para mí por tu es un... predisposición. Preguntarte justamente cómo está la situación actualmente en China frente a este avance de esta nueva ola de COVID, sobre todo medidas, restricciones, qué es lo que se está analizando por parte del gobierno chino. Sí, ahora estoy en Pekín, la capital de China, y ahora ya son las 11 de la noche del jueves. Ujú. Ahora, actualmente, China está trabajando para hacer frente a una nueva ola de contagios por COVID, como decías, bien decías, ¿no? Ujú. Y ha sido la primera ola de contagios registrada en este país por la muy contagiosa variante Omicron. O sea, que llegaron después de principios de febrero y se empezó en la región administrativa especial de Hong Kong y luego durante todo el mes de marzo se extendió a decenas de provincias y ciudades, incluidas las grandes ciudades, las metrópolis como Shenzhen, Pekín, Shanghái. Ahora la situación es que ahora en Shenzhen, ciudad situada en la costa sureña del país y conocida como el Silicon Valley de China, o Ujú. sea, Mm. con muchas fábricas y empresas muy grandes, importantes de tecnología, Ujú. ahí la situación sí que se ha dado más o menos por controlada después de 10 días, 2 semanas de esfuerzos muy arduos. Y ahora la situación ahí es que las restricciones de la movilidad se han relajado, la vida ahí ha vuelto a la normalidad, perdón. Pero ahora lo más preocupante es que otras dos regiones en particular están siendo especialmente castigadas por el nuevo brote de la variante Omicron. Una es la mega urbe de Shanghái y otra es una provincia en el sureste del país llamada Jilin. Y por Isabel, ejemplo, en Shanghái, ahora, sí, dime. digamos, y ustedes, porque nosotros vemos diferencias respecto a cuál es el manejo en nuestro país respecto a la pandemia. ¿Ustedes con cuántos casos, porque digamos, llevan al confinamiento? Porque han tenido mucha gente, digamos, confinada. ¿Y cómo lo toman los ciudadanos? Porque la verdad que creo que de los países en el mundo el que más tiempo ha estado en confinamiento ha Ujú. sido ustedes. Es como que ustedes tienen ciertos casos en determinado lugar y enseguida cierran. ¿Cómo lo toma la gente, el ciudadano? Para la primera pregunta, o sea, tenemos como un sistema de clasificación muy detallada de niveles de riesgo. O sea, si una ciudad, no solo por ciudad, sino por zonas residenciales en una ciudad, si entra como está marcado por riesgos alto o mediano, entonces parte de o sea, de los habitantes tiene que quedar o sea, ponerse en cuarentena Ujú. durante una semana o dos, haciendo pruebas de ácido nucleico, pero no toda la ciudad. O sea, no tomamos medidas como indiscriminadas para que todo el mundo se quede en casa, sino Bien. Ujú. que por zonas, por zonas residenciales y incluso por colegios, o sea, por Ujú. escuelas, por empresas o edificios de Ujú. oficinas. Entonces, eso es por un lado. Y por otro, Ujú. la gente, yo creo que estamos Ujú. ya como, por un lado, ya tras 2 años ya estamos un poco acostumbrados, ¿no? Por Ujú. ejemplo, Claro. ahora en Shanghai, eh, Tema barbijo, ya ¿hay alguna norma que establezca la obligatoriedad del barbijo? ¿Hay alguna recomendación?
Acá, por ejemplo, en Argentina, algunas provincias, como el Mm. caso de San Juan, ya no es obligatorio. Se Mm. recomienda su uso, pero no hay obligatoriedad de usarlo. ¿Qué pasa en estas regiones donde donde está dándose este avance en el virus? Sí, ahora todavía, o sea, a nivel nacional, todavía es obligatorio llevar Ujú. mascarillas o palbijos, ¿no? Sobre todo en los interiores o la gente usa el transporte público. Bien, Y eso es consulta, importante. ¿cómo ustedes Ujú. detectan los casos? O sea, por ejemplo, digamos, por temperatura, obviamente tienen muchos controles, pero lo que hemos leído es, por ejemplo, como que toman un caso que se dé en el subte, en el tren, o sea, ¿cómo es el control que tienen para evitar la propagación del virus? Por lo menos, o sea, primero en la vida cotidiana, ¿no? Si vamos a un supermercado, visitamos a unas oficinas o incluso ir a comer en los restaurantes, o sea, entrar Ujú. en los interiores, siempre hay una cámara automática para Ujú. medir la temperatura y luego manejamos como un código sanitario unificado a nivel nacional, o sea, o sea, si tengo que entrar en un edificio, tengo que escanear un código QR. Entonces allí, como me chequean si vengo de Ujú. una zona de bajo riesgo, o sea, Es, marcado Ujú. con el color verde y eso, y siempre es obligatorio llevar puestas las mascarillas. Ujú. Y luego sí, una zona, por ejemplo, ahora en Shanghai, ya bastante fuertemente impactado Ujú. por COVID, entonces la ciudad organizan como pruebas masivas, o sea, a todos los ciudadanos. Ahora, ya sabemos, Shanghai es una ciudad muy grande, ahora sí. tiene una población de más de 25 millones de personas, entonces ahí Impresionante. se hacen ya varias rondas sí, de esas pruebas masivas, o sea, todo el mundo tiene que hacerle la prueba de ácido nucleico, entonces Ujú. precisamente por eso se han detectado muchos casos asintomáticos por estas Ujú. rondas de pruebas masivas. Y sabéis, O sea, respecto Ujú. no tienen síntomas. esto que vos contabas del código QR, cuando uno escanea ese código QR, ¿qué datos de la persona te da? Porque Mm. vos decís que es acerca de la dirección para saber en qué zona está, digamos, Ujú. ¿cómo la clasifican? ¿Qué datos tenemos cuando escaneamos el código? O sea, escaneo el código, pero con mi cuenta. O sea, cada Ah, uno, todos los adultos, ¿no? Y mayores de edad tenemos como una cuenta. Sí. Entonces, escaneo el código QR, entonces, como si que me lea, ¿no? Me lee mi cuenta, entonces ya sabe Con todos tus de dónde datos. ujú. vengo. O sea, como un rastreo del historial de viajes o sea, cosas así. Y en ese caso, cuando alguien le da positivo, suponete que, digamos, tiene alta temperatura, digamos, le hacen los análisis, da positivo, automáticamente ustedes saben y hacen el recorrido de esa persona, dónde estuvo, si viajó Mm. en los trenes, del barrio, cómo se manejan. Eh, pues, tú, positivo, ¿a qué te Cuando refieres? O uno sea, da ¿a una positivo de prueba? COVID, o sea, le hacen la prueba y sos positivo de COVID. Ah, sí, entonces luego analizan el historial de sus viajes, dónde han estado y luego se ponen en contacto con sus contactos cercanos. Aquí se dice, o sea, los contactos cercanos también se clasifican en niveles, o sea, de primer nivel, de segundo nivel. Entonces, en función de eso, se toman medidas concertadas y personalizadas. Si esa persona tiene que hacer pruebas o tiene que estar en cuarentena durante 5 o 7 días en casa bajo observación. O sea, todo como según una clasificación, ¿no? De niveles de Ujú. riesgo. Ujú. Claro, sumamente Mm. ordenado, algo que nosotros Ah, no, nos no llama suele la pasar. atención porque no suele No, pasar. no, no es lo habitual, Claro, lamentablemente. en la Sí. Argentina eso Ujú. no lo tenemos. De hecho, había Hay que muchas... Porque yo reconocerlo, sí, creo hay que que reconocerlo. Sí. eso se debe a la alta densidad demográfica en China, sobre todo Ujú. en las grandes ciudades. O sea, esto acudimos mucho como a las nuevas tecnologías, los equipos, ¿no? Por ejemplo, las cámaras automáticas y luego ahora en base en las tecnologías
big data, ¿no? De los Sí. macrodatos. Ujú. Entonces, a veces hacen como un filtro, por ejemplo, si detecta un caso digamos, en un centro comercial y, o sea, basado en un análisis con los macrodatos, ya a lo mejor ya podemos hacer un filtro de los visitantes, ¿no? De las personas que hayan visitado este centro comercial en el mismo tiempo, ¿no? Durante el mismo periodo de tiempo que el caso positivo, ¿no? Claro, Ah, Que la el caso confirmado, ¿no? la Entonces tecnología que se pone en tienen. contacto inmediatamente, sí, con la gente y luego se toman las medidas concernientes. Y los ciudadanos, digamos, frente a esto, ¿cómo lo toman? ¿Protestan o son disciplinados? Dicen, bueno, esto se cierra, ahora estamos en cuarentena. ¿Cómo lo ujú, toman? Yo creo que aquí es más bien el segundo caso, somos más como disciplinados, ¿no? En ujú, frente a las medidas, porque por un lado la gente aquí o los chinos tenemos mucha confianza en el gobierno porque o sea, para combatir el virus o sea, un país no puede, ¿no? Un solo país no puede y totalmente. una persona aún menos. Entonces, sabemos que tenemos que trabajar unidos y bajo como unas medidas organizadas, ordenadas por el gobierno. Y luego yo creo que las medidas aquí son bastante, como digamos, humanistas, ¿no? Claro. Ya Ujú. he dicho que hay muchos casos concretos que se estudian y aquí la efectividad y la eficacia de las medidas, o sea, la estudiamos mucho a partir como a partir de un criterio muy simple, porque la vida humana ¿Sí? siempre es lo primero, el bienestar del pueblo siempre es lo primero, ¿no? Aquí, no sé si sabéis, o sea, aquí durante estos 2 años de COVID, la tasa de mortalidad por causa de COVID es bastante bajo, o sea, en comparación con otros países, por ejemplo, Claro. con Estados Unidos, aquí esa tasa de mortalidad es 600 veces menores, o sea, Wow. 600 sí, veces menor, Menor. Ujú, ujú. inferior al Ujú. nivel de Estados Unidos. Entonces, en este sentido, la ciudadanía, los ciudadanos chinos tienen mucha confianza en el gobierno. Eso es muy bueno, es muy Eso es importante y creo que importante. es Ujú. el título. Isabel, te agradecemos muchísimo que estés en Mañanas Compartidas. Sabemos la diferencia horaria. Ayer en la tarde era para Ujú. vos muy tarde, sin embargo, digamos, estuvimos chateando y pasándonos imágenes. Así que, bueno, la idea es que te podamos tener de manera continua para saber qué es lo que está pasando del otro lado del mundo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ha sido un gran honor.